Vamos a darle la bienvenida, las buenas noches y igualmente también a esta hora al abogado especialista en Derecho Municipal, en Derecho Electoral, Martín de Acevedo. Martín, bienvenido. Por favor, Gracias. ¿podríamos hacer más? Sí, ¿cómo estás? Bienvenido, Martín. Perdón, Milán, noches, disculpen, te interrumpí. No, no, al contrario. Martín, y vamos más o menos apuraditos porque en realidad en unos minutos más hay un mensaje del presidente de la República, el señor Pedro Castillo, y todos vamos a estar pues muy interesados, de hecho todos, o una gran mayoría por lo menos, en los asuntos que él vaya a desarrollar. Pero antes, una aproximación, Martín, por favor, respecto de esto que suena tanto, ciertamente distrae tal vez para muchos o algunos, sigue siendo una piedrita en el zapato. Respecto de este pedido de vacancia, el Congreso de la República es la voz ciertamente de la población, porque es la representación. Todos hemos elegido a unos representantes y ellos encarnan esa voluntad de una parte de la población. El momento en el que vivimos, ¿cómo puede ser ese engranaje entre lo que aparentemente expresa la presidenta del Congreso de la República y lo que realmente quiere la población? Lo que es cierto es que la mitad piensa de una manera, casi, ¿no? La mitad de una manera y la otra mitad de otra manera. Muy bien, ciertamente, muy bueno tu análisis y el enfoque que me permite decir lo siguiente. La característica del presidente de la República, pauteada y visualizada por su silencio, hace que se generen todo este tipo de propuestas y especulaciones y también, cómo no decirlo, una especie de falta de gobernabilidad, porque genera la incertidumbre doble de no saber si finalmente deslinda o no deslinda con Cerrón y de una vez gobernar de una vez por todas, valga la precisión. Entonces, eso abona en el hecho de que a algunas marchas que no han cesado y que parecen que seguirían siendo la parte de la campaña, todavía se produzcan, todavía se convoquen, todavía se reúnan y sigan esperando tratar de contrarrestar lo que ya el gobierno es, porque no decirlo de complotar, ¿no? Salvo que en efecto lo hagan tan evidentemente, violen el artículo 42 de la Constitución. De eso no se trata de buenas a primeras en el caso de la expresión de la presidenta del Congreso, sino más bien de una especie de sentimiento puro, consciente y auténtico que quizás crea ella que se pueda producir o que se esté produciendo en las calles cuando, si de ser cierto, ella no tendría por qué ser la vocera de eso en la medida en que preside y dirige uno de los poderes del Estado, que es el primer contrapeso de los tres que hay ante el Poder Ejecutivo, en la medida en que además hemos elegido en este proceso electoral una presidencia de la República compuesta por una plancha solo de dos miembros, el presidente Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte. Entonces, eso la pone en una situación bastante dificultosa, por decirlo menos, a la presidenta del Congreso, y si a ello agregamos, digamos, como coloquial, digamos, de respeto que ha habido en estos últimos tiempos, de gestos e inclusive de ademanes y de saludos, la cosa Ujú. podía, para que es un lector agudo de la política, hacer presumir de que esa relación no va bien, a pesar de que los peruanos queremos que ambos se esfuercen y lo que haya sea gobernabilidad y manejar el tema de la salud, un par de años con la pandemia como principal problema y el tema de la economía también un par de años como problema principal, la reactivación económica y el empleo. Lo cierto es que hay que, para seguir un camino claro,
un camino con un norte, uno tiene que analizarse cómo se encuentra. Ciertamente, el presidente no pensaba ganar, por eso es que no tenía personas que pudieran acompañarlo en una propuesta gubernamental. Pregunto, cuando uno asume un cargo, uno ocupa un cargo, uno representa, en este caso, absolutamente a todos los peruanos. ¿Acaso es conveniente, acaso había que concertar con todas las fuerzas políticas, sociales, económicas, para hacer un acuerdo e ir por un camino concreto? Porque da la impresión que aún él, si bien es cierto, Martín, acabas de anotar, que da la impresión que hay ciertas manifestaciones como si fuera una campaña presidencial. De otro lado, el presidente debería ejecutar un programa con todas esas características, dado que ya no representa necesariamente, exclusivamente a Perú Libre. Es decir, él tiene naturalmente que vender a su agrupación Perú Libre, pero eso no quiere decir que solamente se circunscriba a Perú Libre. Dicho de otra manera, él sacará cara por su partido, pero eso no quiere decir que solamente con los de Perú Libre. La idea sería ampliar esa base de personas que van a ejecutar los programas que él quiere, él encarnó, él prometió. Correcto. En efecto, cuando una persona es elegida, como en su caso, que como tú muy bien dices, probablemente no pensaba ganar, aunque nadie concursa ni compite para no pensar ganar, ¿no? Pero supongamos que ese escenario haya sido cierto en algún momento y se haya dado, obviamente no estaba preparado y no estaban preparados su partido para hacerlo. Se evidenció en el primer gabinete, primero, claro, sin perjuicio de quien es la prórroga de la segunda vuelta por 6 semanas para establecerse luego e impedir el expeditivo comisión de transferencia, el cambio de gobierno, o sea, sin perjuicio de ello, él también se demoró luego en perdón, designar a su premier y a su primer gabinete. Y la sorpresa fue que ese premier no se esperaba. A ello viene aunado los temas que le afectan directamente a este premier, al premier Bellido, y que generan justamente ello también, ¿no? Falta de gobernabilidad. Y si el debate político, la bulla política corre por ese lado, abona en contra del presidente de la República, que por lo demás tampoco ha demostrado todavía que esté preparado para tomar rápidamente decisiones de Estado, políticas públicas, y como consecuencia de ello era a su gabinete, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta y muy en claro, porque significaría que todavía él no ha generado un gabinete de su absoluta confianza, con los 19 hombres y mujeres que deberían conformarlo, para efectos de que se comience a ver lo que en campaña ha ofrecido, y que mucho de ello las provincias del Perú, sobre todo más que la capital, sigue esperando, y la última encuesta lo dice, allá todavía tiene el 50% del apoyo y de la esperanza latente y vigente. ¿Cómo queda la presidenta del Congreso en cuanto a imagen? Descolocada, ¿no? Probablemente ahí también a ella le falta asesoría. Ella misma tampoco pensaba seguramente que iba a ser la presidenta del Congreso. De pronto, por esa falta de manejo y de muñeca también de la bancada de los 37 congresistas, imagínate, 37, un cuarto y más del total de miembros del Congreso, no haber sabido manejar un tema de proporcionalidad y de varios principios que en otras oportunidades se han aplicado, ¿eh? Esto de que recién ahora sea el cuento de que el gobierno, el partido que gana trata del gobierno, eso no es cierto, eso siempre se ha dado en gran parte o proporcionalidad, y no está mal,
porque para eso justamente se compite y se gana en legítimas elecciones. Pero punto y aparte de Perdón, ello, es, sí, Perdón, Martín, sí, que te interrumpa. Perdón en la pantalla estamos compartiendo el tweet que ha puesto la presidenta en su momento, el 5 de septiembre, ayer, ¿no? En la noche. El Congreso jamás se prestará a un golpe de Estado. Rechazo enérgicamente las expresiones de la bancada Perú Libre en las que se metila de tener talante antidemocrático y golpista. Mi formación familiar y partidaria es el respeto a la democracia y a la Constitución. Comentario. bien, eso es lo correcto, ¿no? Eso es lo correcto, pero en lo sucesivo, que antes de emitir una opinión de esa magnitud, de esa naturaleza, estando consciente con el sentido de la responsabilidad que tiene el cargo, no lo puede decir tan rápida y alegremente, ni de forma suelta, ni de decir ahora algunos que la trataron de defender en otros medios, decir de que eso está sacado del contexto y probablemente no ha querido decir ello. Si no, no habría esta aclaración, ¿cierto? Porque ella se siente que en efecto ha deslizado una opinión que probablemente así lo piense y sea legítimo para sus intereses y para su yo profundo, no lo puede dar a conocer de esa manera porque entonces genera inestabilidad, falta de gobernabilidad, lo que venimos viendo en estos 30 días de gobierno en el país, cuando debería haber otros rumbos y otros caminos de gobernabilidad y de una vez manejo eficiente de los problemas que ha heredado como gobierno. Entonces, en lo sucesivo ahí, pensar en ello, ¿no? Ciertamente, en la trascendencia familiar, en la importancia del cargo, en el hecho de que el Congreso, ciertamente, el Congreso jamás ha pensado una cosa así y obviamente su posición, digamos, de cuerpo colegiado de 130 miembros, nunca debe ser eso, ¿no? Así, sino hacer el contrapeso legítimo de ser el primer poder del Estado contra el poder ejecutivo, pero más nada y más de eso no, porque si no se entra en esta especie de inestabilidad que hemos vivido los 3 últimos años, porque a ello se ha abonado que no ha quedado cerrado el tema de la interpretación de la falta de moralidad permanente, no incapacidad moral permanente, ni por el Tribunal Constitucional ni por una, digamos, interpretación del artículo 103, el 2 de la Constitución, ¿no? Y eso ha generado pues que de repente como mala costumbre cunda y se genere la inestabilidad en la medida en que cuando se pone a disposición del Congreso la confianza de un gabinete, inmediatamente el otro también está pensando en autodefenderse con la probable vacancia por incapacidad moral. Correcto. Martín de Acevedo, muchas gracias. Vamos a estar pendientes del mensaje del presidente y es muy probable, dependiendo de la hora, que llamemos nuevamente para consultar el contenido y la forma. Muchas gracias, Martín. Gracias, Milagros. Estamos a la orden. Buenas noches. Buenas noches. Una pausa y volvemos.